que es así. No obstante, eso no lo detuvo a él a seguir tratando de saber por qué Dios ha creado, cómo ha creado todo lo que existe. Y esto nos lleva al siguiente punto. El siguiente punto es que Dios creó el orden y es real. Yo me recuerdo ese corito que cantábamos cuando éramos jóvenes y aún lo cantan en ciertas iglesias. Si mi Dios no es real, ¿quién te da la vida? Si mi Dios no es real, ¿quién oye tu oración? Si mi Dios no es real, ¿quién te bendice? Solo sé que vive hoy, vive hoy, vive hoy. Yo sé que Dios es real, no por algo que yo siento, no por algo que yo he llegado a una conclusión, sino porque la Biblia lo dice y los hechos históricos lo prueban. Jesús existió. Jesús es una persona que ha existido. Me recuerdo que hace años rechazaban la existencia del rey David, que fue un personaje mitológico que el judaísmo del tiempo de cuando ya antes de que viniera Jesús lo inventó. Y han encontrado excavaciones en Egipto donde dicen de que existía el reino de David. El reino de David existía ya para ellos. Así que todas aquellas personas que dicen, no, estas cosas son mitos, todo esto es fascinante, pero eso es simplemente una fábula, están errados. Están errados. Y Dios nos llama a razonar con Él. Dice la palabra de Dios en Isaías 1:18, dice, en la Biblia de las Américas dice, venid ahora y razonemos, apología, a razonar, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Dios nos llama a razonar con Él. No meramente nos hace autómatas. No dice, esto es lo que yo digo y ya no hay cambio. Y sí, hay muchas cosas que Dios lo dice, sí. Pero Dios nos invita a conocerlo. Nos invita a saber de Él. No es un Dios que está sentado en un trono lejísimos, sino un Dios que en la persona de Jesucristo vino a salvarnos y darnos vida eterna. Bueno, ¿qué es el trabajo por delante? ¿Por qué necesitamos aprender o saber de la apologética? Quizás usted diría, bueno, la apologética es simplemente para los pastores. La apologética es simplemente para los seminaristas. La apologética es simplemente para los teólogos. Lo siento, pero no es así. Tenemos una gran comisión y debemos llevarla. Mateo 28:18 al 20 dice así. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esta comisión nos lleva a interactuar con personas con diferentes cosmovisiones que nosotros, por lo tanto, debemos saber responder a sus objeciones o ataques en contra de nuestra fe. Aquellos que viven en Latinoamérica que pueden estar viendo este video, la religión opuesta, nosotros somos protestantes, la religión o el pensamiento opuesto que siempre estamos en contra es contra el catolicismo. Pero personas que viven en Estados Unidos, por ejemplo, o en Australia, en cualquier parte del mundo, se encuentran con religiones o con modos de pensar muy diferentes a los que están acostumbrados. Por lo tanto, nosotros, la forma que uno le va a llegar al católico, no le va a llegar al hindú, por ejemplo. Porque al católico usted le puede llegar, si usted cree que ellos no tienen salvación, y al católico usted le puede llegar, por ejemplo, atacando a María, o diciendo de que a Dios no se le adora por medio de estatuas, o que las estatuas no pueden interceder por uno. Pero si usted tiene amigos musulmanes, esos argumentos son irrelevantes para él, porque él no adora imágenes, porque él no cree en María, cree que es la madre de un profeta Jesús, pero no la adora, no cree que es la corredentora con Cristo. O sea que depende de donde usted esté, depende con quién hable, tiene que amoldar usted su presentación del Evangelio. El Evangelio es el mismo, que solamente en Jesús hay salvación y que en nadie más hay. Pero cómo usted lo presenta, cómo usted le llega a la gente, es una forma más complicada muchas veces. Yo me recuerdo de que hay muchas, me acuerdo lo que dijo una vez en una predicación, hay muchas maneras de llegar a Cristo, pero hay una sola forma de ser salvo. Es confesando
a Jesús con nuestra boca y creyendo en el corazón, confesando a Jesús como nuestro Señor con nuestra boca y creyendo en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, dice Pablo en Romanos 10, 8 al 10 y al 11, y será salvo. Así que por eso es que necesitamos saber de apologética, para saber cómo presentar a otros la fe que ahora tenemos. Y también porque debemos discipular. Al discipular encontraremos que los nuevos creyentes tienen muchas ideas muy contrarias al Evangelio. Y mucha gente viene a la iglesia y piensa cosas raras. Y debemos de responder, de saber cómo responder a sus preguntas, inquietudes y ayudarlas a conformar su pensamiento al Evangelio de Cristo. Muchas personas creen en la reencarnación, por ejemplo. Y claro, aquel que ha aceptado al Señor Jesús está alegre, pero no necesariamente va a rechazar ese pensamiento que por tantos años le ha enseñado que existe una reencarnación. Mucha gente trae en la mente la astrología. Y hay que enseñarles que no, que ahora nosotros solamente dependemos de Jesús. ¿Pero por qué? No solamente decirle a la gente, no, usted tiene que rechazar la astrología, usted tiene que rechazar la reencarnación. No, hay que darle los versículos bíblicos, hay que enseñarle cómo es que esos modos de pensar no son compatibles con la palabra de Dios y no son compatibles ni con la razón humana. Porque sabemos que si usted cree en la astrología, como lo he dicho antes, si me han oído algunos que me han oído antes, si usted cree en la astrología, tiene que creer que la Tierra es el centro del universo. Así que eso es bien irrazonable. Y esa es parte de la apología. Que lo que usted está diciendo es razonable, hace razón. Discipular no es solamente enseñarle lo que la Biblia dice, como he dicho antes, sino que también demostrarle por qué la Biblia y sus enseñanzas son superiores que esas anteriores creencias o paradigmas de pensamiento. Y una última forma, y una última razón por la cual tenemos que saber apología es la siguiente, y una de las más importantes para mí. Porque debemos mantener la fe una vez dada a los creyentes. El no saber cómo defender la fe, usualmente lo que hace es que los creyentes que no saben argumentar en contra de las objeciones que otros presentan, se quedan callados o simplemente quedan confundidos. Yo di el ejemplo de mi mamá, que aunque ella es una creyente de muchos años, pero los testigos de Jehová le estaban poniendo versículos y versículos. Y si alguien nos ha enseñado bien las escrituras, puede decir, sí, ¿verdad? Suena bien lo que usted está diciendo. Y ahí es donde entra el problema, ¿qué es lo que ha creído entonces? Si ha sido bien enseñado, ahí es donde queda, ahí sí es la responsabilidad de nosotros los pastores, de poder enseñar, de poder prepararnos nosotros mismos y también enseñarles a nuestras ovejas lo que la Biblia dice. ¿Por qué? Porque Judas 1:3 dice, queridos hermanos y hermanas, por supuesto, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas. Esa es la Nueva Versión Internacional. Como dije al principio, muchos dicen que Dios no necesita que se le defienda. Y sí, Dios no necesita que se le defienda. Se necesita ser defendido es nuestra fe. ¿Por qué digo esto? Porque la fe muchas veces es mal interpretada o mal representada. Y todo esto necesita corrección. Mucha gente piensa de que, por ejemplo, Jesús era un niño de que fue a Egipto a aprender las cosas esotéricas de Egipto. Otros dicen que fue a la India. Y estas historias vinieron mucho después, 200, 300 años después de que Jesús murió. ¿Pueden ser creídas entonces? ¿O puede ser que los evangelios son los que tienen razón? Porque son testigos oculares. ¿A quién le va a creer usted, querido amigo, querida amiga? ¿A alguien que estuvo ahí presente en un evento que usted quiere saber qué pasó? ¿O va a creer a alguien 150 años después que cree que sabe lo que pasó? Así que Judas nos llama a que tenemos que luchar vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. No es una fe que sigue renovándose en el sentido de que tenemos una revelación. Como yo he estado escribiendo en luisjovel.com acerca de los apóstoles, que muchos de los apóstoles modernos traen nuevas revelaciones. No, la fe ha sido dado una vez y para siempre, dice en otra versión, a los santos. Por lo tanto, tenemos que seguir luchando vigorosamente. Porque es una fe encomendada. Cuando a usted le encomiendan algo, querido vidente,
¿Qué hace usted? Lo cuida, ¿por qué? Porque es algo prestado, porque es algo que se lo han encomendado, es una confianza grande que le han dado. Igualmente Dios en su gran misericordia nos ha confiado la doctrina de Jesús, y eso es lo que tenemos que cuidar. Así que, ¿por qué tenemos que aprender o necesitamos aprender o saber de la apologética? Primero, dijimos porque debemos de llevar adelante la gran comisión. Segundo, porque debemos de discipular. Y tercero es porque debemos mantener la fe una vez dada a los creyentes. No es una fe que se sigue cambiando, sino que es una fe una vez dada a los creyentes. Para concluir, me gustaría decir lo siguiente. Como podemos ver, Dios nos ha llamado a defender la fe que Él consiguió mandando a su Hijo a morir en la cruz. O sea, que no es una fe que ha salido de la nada. Ser cristiano y tener las creencias básicas no es suficiente. Aún el libro de Hebreos dice eso, que ya tuviéramos que haber avanzado de tomar leche. A sus escritores le dice eso el escritor de Hebreos. Sino que debemos de defender esas creencias y así pasarlas a aquellos que creerían al oír el Evangelio por medio de nosotros. O sea, que nosotros tenemos que ser fieles a esas creencias, por ejemplo, la Trinidad, la deidad de Cristo, el nacimiento virginal del Señor Jesús, cosas así. Pero esto no es un trabajo solamente del teólogo o del pastor o del maestro, sino que el Señor nos ha llamado a todos, dice Judas, que todos los hermanos y las hermanas peleen por esta fe. ¿Y cómo vamos a poder hacer esto? Preparando las Escrituras y teniendo una cosmovisión cristiana. Entonces, así podemos nosotros pararnos en contra del enemigo y vencer los dardos que mandan muchas veces a nuestras mentes. Más de una vez, hermano y hermana y querido amigo y amiga, me imagino que usted ha tratado de razonar o quizás indagar más allá del cristianismo. Y puede quedar confundido. Y sí, yo no lo voy a negar, hay sabiduría en otras religiones. Hay una sabiduría práctica. Pero por obras nadie se salva. Por obras nadie se ha salvado nunca. Sino es por la fe en la obra de Jesús en la cruz. No podemos nosotros como cristianos decir, sí, las otras religiones tienen razón, yo soy uno más de las religiones, que Dios me ha puesto en esta religión en particular. No. Tenemos que defenderla. Tenemos que defender que Jesús es el único camino a Dios. No un camino entre muchos, sino que es el único. Jesús es el único, el verdadero profeta. No es uno de los muchos profetas que iban a venir. Jesús es la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de Jesús. Y solamente sabiendo lo que las Escrituras dicen, entonces podemos decir, como Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, y con esto termino. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esto es la apologética. No es destruir al otro, no es ponerlo en vergüenza, sino tratar de traerlo a Cristo, demostrándole que la sabiduría de Cristo es más grande de cualquier sabiduría que ellos puedan tener. Le invito a seguir estos estudios en unencuentroconlaverdad.com y lo invito también a mi blog que es luisjovel.com. Les invito a leer los estudios que tenemos ahí, los podcasts que ponemos en unencuentroconlaverdad.com y los estudios que usualmente los escribo yo durante la semana en luisjovel.com. Les invito a que esté al tanto y que aprendamos juntos de la palabra de Dios.